Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente a nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, aquí en el pensamiento del día, el día 27 de noviembre, nos dicen el camino de AA, y siempre tenemos que acordarnos lo que significa AA, no es lo que comúnmente se entiende. Es el camino de la sobriedad, de la fraternidad, del servicio y de la fe. Y empiezan a ver cada uno de esos elementos hasta que llegan acá al día 10 de diciembre. Dice, nuestra fraternidad en el consumo era un sustituto de algo mejor. Pues en el consumo realmente no podía haber fraternidad. En aquel entonces no nos dábamos cuenta de lo que podría ser una verdadera fraternidad. La fraternidad en el consumo tiene un defecto capital. No se basa en fundamentos firmes. La mayor parte de ella es superficial. Se basa esencialmente en el deseo de utilizar a los acompañantes para el propio placer y el utilizar a los demás es una base falsa. No, es iglesia, mijo. La fraternidad en el consumo ha sido alabada en verso y en prosa. La copa de la alegría se ha hecho famosa como un medio de tener compañía, pero nosotros nos damos cuenta de que los centros superiores de nuestro cerebro se adormecen con la sustancia y esa fraternidad no puede estar en el plano más elevado. Cuando mucho es un sustituto. Veo a mi fraternidad en el consumo en su justa dimensión. Bueno, si ustedes se ponen a recordar pues los compañeros de consumo, pues ahí no era realmente era una fraternidad, era un intento muy fallido de apartarnos de nuestra soledad, ¿verdad? Aquí recuerdo la frase que dice Bill cuando lo iba a visitar su compañero Evi. Él pensó que Evi iba a consumir con él, ¿no? Aquí dice, al finalizar aquel frío mes de noviembre, estaba sentado en la cocina de mi casa bebiendo. Con cierta satisfacción pensé que tenía escondida suficiente ginebra para esa noche y el día siguiente. Mi esposa estaba en su trabajo. Dudé si me atrevería a esconder una botella cerca de la cabecera de la cama. La necesitaría antes del amanecer. Bueno, esto es lo que nos pasa, ¿no?
En la tabla de la alcoholomanía, en la tabla de la progresividad de la enfermedad, como uno de los puntos dice consumir a escondidas, ¿verdad? La forma en que consume un adicto no se puede mostrar, ¿no? A mí me decían, ¿para qué consumes a escondidas? Pues pon aquí lo que te vas a consumir, pero yo sabía que lo que pusiera pues no me iba a servir para nada. Yo necesitaba tener consumo, sustancia por todas partes. Yo tenía en la cama, tenía mis libreros. Acá este cuate se pregunta si se atrevería a esconder cerca de la cabecera. Yo tenía cerca de la cabecera. Lo necesitaba tener por todas partes, ¿no? La necesitaba siempre, siempre. Y vivir eso es vivir una tremenda soledad, ¿verdad? Y una soledad que desde el punto de vista del consumo, pues era aprovechada para nosotros para consumir, ¿no? Tantas cosas que vive un adicto, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, los domingos acompañaba yo a mi mamá a la iglesia, que está a unas cuantas cuadras de la casa donde vivía ella. La dejaba en la misa y luego regresaba yo por ella, pero mientras me iba yo a consumir o a conseguir, ¿no? Pero esa soledad que se siente, pues de repente puede parecer que es interrumpida por el encuentro con algún compañero de consumo. Dice, yo el día que llegué aquí, antes no había esos lugares donde vendían alcohol, de repente, de que menos no, lo demás sí podías pasarte toda la noche dando vueltas para ir a comprar lo demás, ¿no? Pero ese día era la madrugada. En la madrugada de repente pasaban y yo oía que chiflaban y ya me salía yo. Y el día que llegué yo aquí a Huitzila, en la madrugada me encontré a un compañero de consumo. Y mientras esperábamos que abrieran la farmacia o la tienda para comprar algo, para conseguir algo de alcohol, que era lo más barato, ¿verdad? Yo empezaba a consumir alcohol mientras tenía el propósito de conseguir algo más de dinero para consumir otra cosa. Lo que no me podía faltar tampoco era la marihuana, pero en ese momento pues tomamos perfume. Ya luego quién sabe qué más conseguiríamos. Pero encontrarte a alguien así es como que parece que te va a apartar de una soledad de la que no te puede apartar nada, la soledad que vive un adicto, ¿no? Dice, mis cavilaciones fueron interrumpidas por el timbre del teléfono. La alegre voz de un antiguo compañero de colegio me preguntaba si podía ir a verme. Estaba sin consumir, estaba sobrio. No podía recordar ninguna ocasión anterior en la que mi amigo hubiese llegado a Nueva York en esas condiciones. Me quedé sorprendido, pues se decía que lo habían internado por demencia alcohólica. ¿Cómo habría logrado escapar? Sin preocuparme de su bienestar, solo pensé en revivir el espíritu de días pasados. Fíjense esas palabras, ¿no? El espíritu, el ambiente ese que es un remedio muy malo de huir de tu soledad. Hubo una ocasión en que alquilamos un avión para completar la juerga. Su visita era un oasis en el desierto de la futilidad. La misma cosa, un oasis. Los bebedores son así, dice, ¿no? Entonces, aquí me está hablando de la fraternidad en el consumo. En el consumo, pues sí compartes y todas esas cosas,
pero llega un momento en que no puedes compartir, ¿no? Más bien buscas lo tuyo, ¿no? Yo el día que llegué aquí, después de haber pasado eso, fui a conectar, porque a mí me encantaba irme para allá, a donde vendían esa cosa, y cuando yo no tenía cómo consumir, pues me encargaban a mí que fuera y yo les tenía que quitar una parte. Esa vez no, creo que no les quité nada de lo que había yo ido a comprar, pero de todos modos ya sabía yo que me esperaba una pelea con alguien que iba a decir que le había yo quitado algo. Y ese alguien, por cierto, era hijo de alguien que era de mi generación. Yo consumí no solo con los de mi generación, sino con los hijos y tal vez hasta con los nietos, ¿no? Entonces no sé, pero dice aquí, o sea que la palabra fraternidad realmente nada tiene que ver con esa compañía que necesita uno, con eso que sientes cuando encuentras a alguien con quien consumir, ¿no? La palabra fraternidad la vamos a desechar y vamos a pasar al día siguiente. Los médicos piensan en la fraternidad de AA como en una terapia de grupo. Este es un concepto muy limitado de la profundidad de la fraternidad de AA, mirándola meramente como un medio para lograr y conservar la sobriedad, o sea, la remisión del síntoma. Esa interpretación está bien, pero no tiene el suficiente alcance. La terapia de grupo está encaminada hacia la ayuda que el individuo recibe de ella. Y aquí principalmente la principal ventaja que podemos sacar de nuestra terapia de grupo es la práctica de la ayuda que podamos brindar a la comunidad. Es esencialmente egoísta, es utilizar la compañía de otros adictos solo para permanecer sin consumir nosotros mismos, pero este es nada más el principio de la verdadera fraternidad. Siento profundamente la verdadera fraternidad de AA, eso es lo que dice el día 11. El día 12 dice, los sacerdotes predican sobre la fraternidad espiritual de la Iglesia. La Iglesia, no apareció, ¿verdad, mijo? No. La Iglesia, compañeros, no es el edificio. Eso es un malentendido que hay. No es el edificio donde se reúnen las personas. La Iglesia es la reunión de las personas. Eso es lo que significa la palabra Iglesia. Dice, los sacerdotes predican sobre la fraternidad espiritual de la Iglesia. Esta fraternidad se aproxima más a la forma de AA que la terapia de grupo. Una fraternidad se basa en una creencia común, en algo a lo que no le ponemos nombre. En realidad, todos estamos creyendo en ese algo que tal vez no sea lo mismo, es nuestro propio concepto, pero es la base de nuestra práctica, y en un esfuerzo común para vivir una vida espiritual, una vida en base a todos estos principios que hemos mencionado aquí. Esto es lo que tratamos de hacer aquí en esta comunidad. También tratamos de ahondarnos en los verdaderos problemas de las vidas de todos nosotros. O sea, es un instrumento que nos permite practicar la compasión. La compasión ya habíamos visto que era un ingrediente terapéutico que iba inmediatamente contra la autoobsesión o el egocentrismo, ¿no? El dejar de pensar en mí mismo y el empezar a pensar en las necesidades de los demás y en ver qué se puede hacer por ellos. Realmente, dice, también tratamos de ahondarnos en los verdaderos problemas de las vidas de todos nosotros. Realmente tratamos de abrirnos unos con otros. Acá en la literatura, compañeros,
dice acerca de nosotros: psiquiatras competentes en alto grado encuentran muy difícil que un adicto exprese abiertamente su situación. ¿Eso por qué es, compañeros? Porque dentro de las falsas identificaciones del falso yo, los falsos yo que nos dominan, el ego, está la imagen que pretendemos tener ante nosotros, ante los demás. Esa imagen que creemos que tenemos ante los demás, pues solo está en nuestra mente, tal vez, ¿no? Los demás tendrán otra imagen de nosotros mismos, pero esa es la dificultad de deshacernos de nuestro ego, de esa identificación con la imagen. Y luego nos vamos al otro lado, tomamos esto como competencia, ¿verdad?, para fortalecer ya no una imagen positiva, sino una imagen de competencia en la enfermedad, ¿no? Muchas veces se utiliza esto para competir, ¿verdad?, para ver. Entonces dice aquí, tratamos de llegar al fondo me doy cuenta de la profunda fraternidad. Entonces ya vimos que es una terapia de grupo, que es una fraternidad de práctica espiritual. Acá, compañeros, cuando vimos los requisitos para el desarrollo transpersonal, en la página 49 tal vez, cómo acelerar tu desarrollo, beneficios, los límites. Fíjense, hay obstáculos al desarrollo transpersonal. El desarrollo transpersonal es el más alto grado de desarrollo que se puede lograr. No es el desarrollo convencional que nos da la familia, los medios de comunicación, los ambientes académicos, nada de eso. Ese camino del desarrollo transpersonal va por el camino del crecimiento espiritual. Y aquí nos ponen como un obstáculo la sociedad que no está en el mismo canal de buscar ese desarrollo. Dice, aunque la sociedad apoya el desarrollo de lo preconvencional a lo convencional, son 3 etapas: lo preconvencional, lo convencional y lo que sigue después, que es el transpersonal. Suele descuidar o incluso oponerse violentamente al desarrollo ulterior. ¿Por qué? Pues porque la sabiduría postconvencional puede desgastar gravemente las presuposiciones, las convenciones, los convencionalismos, los condicionamientos. Puede desgastar gravemente las presuposiciones y modos de vida convencionales. Los innumerables mitos compartidos, como que el dinero garantiza la felicidad o que la nación de uno es superior, que adormecen a los individuos y a las sociedades y mantienen inalterable el status quo social. Aun cuando estos mitos puedan brindar consuelo, su costo es considerable. Una persona que intente crecer más allá de los niveles convencionales que se acostumbran no puede apoyar mucho apoyo de una sociedad que no está buscando este desarrollo transpersonal. Ahí, si nos quedamos clavados en esa sociedad, nos vamos a quedar estancados. Entonces dice aquí, crecer significa también poder vencer nuestras propias resistencias personales. Causa sorpresa observar que tenemos casi tanto miedo a nuestra grandeza potencial como a nuestra debilidad real. Una razón es que no queremos parecer vanos, inflados, grandilocuentes. Bueno, entonces dice aquí, también nos da temor que al crecer nuestra propia grandeza nos convirtamos en personas muy diferentes. ¿Qué seremos? ¿Qué haremos? ¿Qué nuevas responsabilidades tendremos que encarar? Todo será nuevo, desconocido, pues el crecimiento real implica moverse de lo conocido a lo desconocido. Ya hemos hablado del cambio que tenemos que hacer.
de un cambio donde dejemos atrás todo aquello que andamos cargando, compañero, ¿no? Por eso hablamos de la mente vacía y de todo esto. Tendríamos que abandonar los mitos familiares, las ataduras familiares, las ataduras de cualquier otro tipo y las historias sobre nosotros mismos. Se nos exige, al buscar este crecimiento, morir a una historia, a un mito, ¿verdad? A un mito que nosotros mismos nos hemos contado de nosotros mismos, a la historia que nosotros mismos nos hemos contado de nosotros mismos, a fin de renacer a otro más grande. El desarrollo implica abandonar una historia menor, y esa historia puede estar apegadísima a nosotros, compañeros. Nos puede costar un trabajo enorme desapegarnos de esa historia que hemos tejido alrededor de nosotros mismos, a fin de despertar a una historia mayor. Luego dice, las incomodidades asociadas al crecimiento son tan solo temporales, aunque es difícil darse cuenta de antemano antes de dar el brinco para ese sacrificio. Solo después se evidencia que el único sacrificio fue perder un confort frío derivado de nuestro modo de vida antiguo y restringido. ¿Eh? Muchos hablan de la zona de confort, yo hablaría de la zona de desconfort, porque para nada nos sentimos bien en esa zona. Y aquí nos dice un sabio hindú, Aurobindo, por eso resulta tan difícil explicar el camino al que no lo ha intentado, pues solo podrá verlo desde su punto de vista actual, o mejor dicho, su carencia de punto de vista. Sin embargo, solo necesitamos saber que cada vez que perdemos el punto de vista, estamos avanzando en realidad, y que la vida cambia cuando uno pasa de la etapa de la verdad cerrada a la etapa de la verdad abierta, que es una verdad igual a la vida, demasiado grande para quedar atrapada en puntos de vista, porque los abarca a todos y puede ver la utilidad de cada cosa en cada etapa de un desarrollo infinito. Una verdad tan grande que puede negarse a sí misma y pasar infinitamente a una verdad cada vez más alta. Entonces esto es un obstáculo para el desarrollo transpersonal. La sociedad y nuestra forma de estar inmiscuidos en esa sociedad que no ha llegado más que al desarrollo convencional es un obstáculo. ¿Ah? Ahora vamos a ver ayudas en el crecimiento transpersonal. En términos ideales, esa disciplina espiritual, un conjunto de prácticas para favorecer el crecimiento ulterior, esa disciplina debe ir acompañada por una comunidad espiritual, un grupo de personas con mentalidades afines, todas dedicadas al crecimiento transpersonal. Eso es lo que debería ser esto, compañeros. Por eso no se le puede llamar AA a cualquier cosa. AA está muy ligada a mi participación y mi búsqueda en ella de crecer realmente, de dejar atrás todo aquello que vengo cargando. Entonces dice aquí, esta comunidad provee el apoyo que la comunidad social no puede brindar. Y lo ideal es que incluya a alguien que ya vaya avanzado en este camino. Entonces nos dicen que esta es una ayuda para el crecimiento. Y acá en lo que estamos leyendo, compañeros, nos están hablando de la fraternidad espiritual. Es lo mismo, aquí le llaman fraternidad. Ya vimos que la iglesia, todo esto viene prácticamente de la religión judeo-cristiana, ¿verdad? Y aquí llaman los sacerdotes, predican sobre la fraternidad espiritual de la iglesia, pero ya en este sentido, en el sentido de la comunidad. No crean que la iglesia es el edificio que está allá abajo, ¿no? Sin mi participación y sin la participación de los demás en el objetivo de crecer espiritualmente, eso no es iglesia, ¿no? Ya sabemos del Dios
de, de Spinoza, ¿no? ¿Dónde estará ese Dios de Spinoza? Dice, deja ya de ir a esos templos lúgubres, oscuros y fríos que tú mismo construiste y que dices que son mi casa. Mi casa está en las montañas, en los bosques, los ríos, los lagos, las playas. Ahí es donde vivo y ahí expreso mi amor por ti. Entonces, aquí me está diciendo, entonces lo que debe ser para nosotros esta fraternidad es una fraternidad espiritual, como la parecida a la de la iglesia, se aproxima más a la forma de AA que la terapia de grupo. Una fraternidad así se basa en una creencia común. Si estamos buscando el desarrollo transpersonal, tiene como base ciertas cosas que damos como hecho, no ese poder superior, ese todo, eso que necesitamos, compañeros, eso que necesitamos, eso que reconocemos que es el que tiene el control, eso que necesitamos para recuperar la cordura, para dejar de creer que somos nosotros los que vamos diseñando el camino, ¿no? Todo eso que necesitamos, entendámoslo como entendámoslo, concibámoslo como lo concibamos, pero con la palabra concebir, no solo con lo que tiene relacionado con concepto. Dicen en el apéndice 2, los miembros más religiosos han encontrado que la esencia de este cambio es su propio. La mayoría de nosotros pensamos que esta conciencia, este darnos cuenta de un poder más grande al nuestro, es la esencia de la experiencia espiritual. Y ya vimos que la experiencia espiritual nada más es un nombre muy raro que nos puede desviar muchísimo de un cambio que necesitamos para estar cómodos con la vida, para tomar nuestro lugar en la vida. El día de ayer vieron parte del capítulo 5, donde decía, dejamos de jugar a ser Dios, teníamos un nuevo patrón. Él proporcionaba todo lo que necesitábamos si nos manteníamos cerca de Él y hacíamos bien su trabajo, ¿no? Esa es una parte básica. Entonces, aquí me dice de esa práctica espiritual, pero también me habla de que tenemos en esa práctica espiritual que abrirnos, que dejar de identificarnos, dejar de defender imagen alguna que pretendamos que los demás quieran de nosotros, que los demás tengan de nosotros. Abrirnos, mostrarnos, ¿no? Eso es básico. Poder mostrarnos, dejar de pretender mostrar fortalezas donde solo hay debilidad, dejar de pretender. Ya les dije que el estilo de convivir, por eso es un obstáculo la sociedad convencional, el estilo de convivir de otras comunidades, pues es hablando de nuestras posibilidades, aquí es hablando de nuestras imposibilidades, de nuestras impotencias, de nuestras necesidades. Entonces dice aquí, y pasando al día siguiente, hablemos ahora de la fraternidad de AA. En parte es una terapia de grupo, en parte es una fraternidad de práctica espiritual. Se llama iglesia, el budismo le da otro nombre, el budismo le llama sangha, que viene siendo lo mismo, una comunidad de práctica espiritual. Sí, son diferentes nombres para lo mismo que buscamos aquí. Entonces, aquí nos dicen, fíjense, nos dicen, se basa en una creencia, y no vamos, ya la palabra creencia, nuestro trabajo es irla subiendo de nivel, que ya no sea una creencia, sino que sea una certeza, una confianza común
y en algo, y pónganle a ese algo el nombre que quieran, siempre que no les estorbe para lo que buscamos que signifique ese nombre, para lo que buscamos que nos provea eso en lo cual estamos ciertos. Dice aquí, hablemos ahora de la fraternidad. En parte es una terapia de grupo, en parte es una fraternidad espiritual, pero es más que eso. Está basada en una enfermedad común, un fracaso común, un problema común. Va al fondo de nuestras vidas y de nuestras necesidades personales. Significa el abrirse por entero a los demás y revelar los más íntimos pensamientos y problemas. Todas las barreras que existen entre nosotros son derribadas, pues tiene que serlo. Después tratamos de ayudarnos entre nosotros y ponernos bien. La fraternidad AA está basada en un sincero deseo de ayudar a nuestros semejantes. En AA podemos estar seguros de tener comprensión y verdadera ayuda. Estas cosas, y aquí, compañeros, donde dice, podemos estar seguros de tener comprensión y verdadera ayuda. Todas estas lecturas se pueden ver desde dos puntos de vista, ya se los he mencionado, ¿no? El que va llegando que adquiera esta seguridad de que aquí puede tener comprensión y verdadera ayuda, pero eso es un momentáneo, porque ya está en nuestra responsabilidad, es brindar esa comprensión y verdadera ayuda para que la terapia nos funcione a nosotros, compañeros. Fíjense, hay que salir de nuestro aislamiento, ¿ah? Entonces dice aquí, podemos estar seguros de tener comprensión y podemos y debemos, ¿verdad?, proporcionar eso, ¿no? Porque aquí es un dar y recibir, comprensión y verdadera ayuda. Dice, estas cosas, nuestra participación y la suma de todas las participaciones, aquí el todo es mayor que la suma de sus partes, compañeros, y debemos constituir la mejor fraternidad que hayamos conocido, que no tenga nada que ver con ninguna de las que me mencionó antes, ¿no? Ni la fraternidad del consumo. Aquí se practica el amor responsable, es uno de los valores de la comunidad terapéutica. Nada de complicidades, nada de tener de no poder resistir el choque que implica el no darle al otro lo que necesita, sino aquello que está queriendo, aquello que está exigiendo, ¿verdad? Entonces es una cosa completamente distinta. Dice, comprendo plenamente. Ahora hay un problema aquí, compañeros. Hay un problema aquí, porque nuestra participación debe de ser así. Debe de ser así, pero hay algo que nos frena mucho en esa. Dice aquí, del 11 de diciembre, el sufrimiento es optativo. Ya hemos hablado del sufrimiento, ¿no? Vamos a hablar esto de sufrir para acabar de sufrir. Nadie quiere curarse. Venimos aquí dejando otras cosas. Preguntarle a cualquier psicólogo, cualquier psicoterapeuta, cualquier director o consejero de los problemas de la mente y confirmará lo que yo digo. Es un hecho bien conocido en su profesión que los clientes que a ellos acuden no lo hacen para ser curados, solo quieren aliviar los síntomas. Y aquí nuestro propósito no es librarnos del síntoma, sino librarnos de la causa del síntoma. Y para librarnos de la causa del síntoma debemos transformarnos, debemos de ser otros, debemos de dejar de defender si yo siempre he sido así. Pues sí, ya es hora de que seas de otra forma, porque es el único remedio para ti. ¿A qué cosas están arraigados? ¿Ah? Dice, desechadas las ideas, emociones, actitudes
que me siguen persiguiendo las mismas actitudes, las mismas formas de recurrir hacia afuera. Aquí venimos a cambiar. Este no es un lugar de estancia, no es un hotel, compañeros. Es un lugar de cambio. Dice aquí, no lo hacen para ser curados, solo quieren aliviar los síntomas, demostrar que han hecho un esfuerzo, aprender algún truco para usarlos ellos después, o con mucha frecuencia dejar sentado que ya no tienen remedio y no hay nadie que pueda curarlo. La excepción es la persona que realmente quiere curarse a toda costa, quiere la liberación total, el desprendimiento total, la libertad total de todo condicionamiento, ¿ah? Y está dispuesta a pasar por todo y pagar el precio para llegar a ese estado. También de esta situación es verdad que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Esforzaos en entrar por la puerta estrecha, ¿no? Entonces venimos aquí a eso, a cambiar. Dice aquí, y aquí podemos hablar un poco del sufrimiento. Vamos a empezar con el puro encabezado de esta lectura, que dice, el sufrimiento es optativo, ¿no? Uno es el que elige sufrir, ¿no? Acá me dice, sufrir para acabar de sufrir, usar el mismo sufrimiento para combatirlo y reducirlo en cuanto sea posible. La idea es paradójica, una vez más, pero en sí misma es bien sencilla. El placer nos gusta y nos hace pasarlo bien, pero el placer no nos enseña nada. El sufrimiento sí. El sufrimiento siempre trae una lección consigo. Y si sabemos ir aprovechándonos de esas lecciones según las vamos recibiendo en la vida, estamos en camino de madurez y desarrollo. Los obstáculos de ese desarrollo, lo tenemos ya bien dicho, son nuestros apegos. Las cosas que dictaminamos que deberían de ser o que no deberían de ser. Nuestros apegos. Falsas ilusiones, ahí hay un pleonasmo, porque las ilusiones son todas falsas, y condicionamientos adquiridos. Lo que ahora hace el sufrimiento es descubrirnos estos obstáculos ocultos a nosotros mismos. Cuando encuentro que algo súbitamente me molesta, quiere decir que algún apego, algo que yo he dictaminado que debe de ser de determinada forma, ilusión, mentira o condicionamiento, ha sido tocado y por eso duele. Esto me da la oportunidad de descubrir ese obstáculo, sacarlo a la superficie y desentenderme de él. El sufrimiento moral actúa como el dolor físico. Cuando un diente me duele, me avisa que se está formando una caries y tengo que ir al dentista. Si las caries no dolieran, pronto nos quedaríamos sin dentadura. Cuando algo duele en el cuerpo o en el alma, me avisa de la presencia de un agente maligno. El dolor lleva a la salud. La tragedia de nuestras vidas no es lo que sufrimos, sino lo que nos perdemos al sufrir. Nos perdemos la oportunidad de avanzar en la vida por el sufrimiento mismo. Avanzamos más cuando nos rechazan que cuando nos aceptan, porque el ser aceptado nos hace creer que todo va bien, mientras que el ser rechazados nos hace caer en la cuenta de que aún hay cosas en nosotros que hay que corregir. Mi único gurú es la persona que me fastidia, porque es quien me revela a mí mis propias flaquezas, ¿no? Hace rato hablaba con algún compañero de esto, ¿no? De aquello de la ira, ¿verdad? La ira es la forma en que tú mismo te castigas por lo que supones que es una
una actitud errónea o una falta de alguien más. Y nosotros ya hemos hablado de que debemos de alcanzar la libertad en nuestro estado emocional. Ya no vamos a poder decir que estamos mal por algo exterior a nosotros, ¿no? Que estoy mal por la conducta de él, por la conducta, no. Acá, una parte demasiado grande de mi vida ha sido utilizada en meditar acerca de las faltas, de los errores, de las actitudes inconvenientes de los demás. Esta es una de las formas más sutiles y perversas de la autocomplacencia, que nos permite permanecer cómodamente ignorantes de nuestros propios defectos. Con demasiada frecuencia se nos oye decir, si no fuera por esto, por aquello, por él o por ella, qué feliz sería. Estoy evadiendo la responsabilidad de mi estado emocional. No estoy alcanzando la libertad que debo de alcanzar. Nuestro principal problema es aceptar nuestras circunstancias actuales tales como son, a nosotros mismos tales como somos y a los que nos rodean tales como son. Esto significa adoptar una humildad realista. Humildad es la palabra verdad, una verdad que describe la realidad, sin la cual no puede uno ni siquiera empezar un progreso genuino. Una y otra vez tendremos que regresar a ese poco halagador punto de partida. Poco halagador, ¿por qué? Porque a mí me halagaría poder cambiar lo que es, mis circunstancias, poder cambiar a los demás o poderme cambiar a mí mismo. Este es un ejercicio para la aceptación que podemos practicar con utilidad todos los días de nuestra vida. Aquí, compañeros, dice, mi único gurú es la persona que me fastidia. ¿De quién me está enseñando, compañeros? ¿De quién me está enseñando el que me parece mal, el que me fastidia? Es lo que estamos viendo aquí. Todo esto es para que aprendamos de nosotros mismos. Dice aquí, porque es quien me revela a mí mis propias flaquezas. Alégrate pues cuando sientes que se levanta en ti un sentimiento doloroso, porque si le sigues la pista te llevará más cerca de la liberación. Todo progreso espiritual tiene lugar a través del sufrimiento. Con solo que aprendamos a usar el sufrimiento para acabar con el sufrimiento. No os distraigáis cuando sufrís. No os pongáis a racionalizar el sufrimiento, a justificarlo, a decir que hay razón, porque eso es evadir el hacerte cargo de tu propia responsabilidad y de tu propia decisión. Y menos intentéis olvidarlo o pasar por alto. La única manera de tratar con el sufrimiento es hacerle frente, mirarle fijamente a la cara, observarlo, entenderlo. Qué falsa ilusión mía estaba escondida este sufrimiento. Algo que era una mentira y que no cuadra con la realidad, con la verdad. Qué hacimiento, qué apego de los de mi colección se ha visto amenazado al aparecer este sufrimiento en el horizonte. ¿Cuál de mis condicionamientos ha sido violado? Ahí está mi oportunidad dorada de conocerme a mí mismo, de corregir mis debilidades, de mejorar mi vida. Y en vez de hacer eso y aprovecharnos de la ocasión bendita, hacemos todo lo contrario. Empezamos a echarle la culpa de nuestros sufrimientos a todo el mundo. Nos quejamos de nuestros rivales, de la sociedad, del gobierno, de Dios mismo. Nos acogemos al fácil recurso de la autocompasión, la amargura o la depresión. O tratamos de ahogar nuestra desesperación en algo, en el trabajo, en el cinismo. El escape nos daña doblemente en vez de curarnos. Si aprendemos a sacar provecho de nuestro sufrimiento, avanzamos a grandes pasos en la vida espiritual. Transformar nuestro sufrimiento es lo que se llama la alquimia, compañeros. Todo eso de los alquimistas y todo eso es metafórico. Es como convertir los metales pesados en metales preciosos, ¿verdad? Cómo convertir el sufrimiento. Para algo sirve el sufrimiento, ¿verdad? Es para algo, y para algo bueno, en este mundo donde todo está interconectado. Aquí tenemos, por ejemplo,
Dice, sufrimiento y el final del sufrimiento. Los budistas han conocido desde siempre la interconexión de todas las cosas y ahora los físicos la confirman. Nada de lo que ocurre es un suceso aislado, solo aparente serlo. Cuanto más lo juzgamos y lo etiquetamos, más lo aislamos. Nuestro pensamiento fragmenta la totalidad de la vida. Sin embargo, es la totalidad de la vida la que ha producido ese suceso, que es una parte de la red de interconexiones que constituyen el cosmos. Esto significa que cualquier cosa que es no podría haber sido de otra manera. En la mayoría de los casos ni siquiera podemos empezar a comprender la función que un suceso aparentemente sin sentido puede desempeñar en la totalidad del cosmos. Pero reconocer su inevitabilidad dentro de la inmensidad de la totalidad puede ser el principio de una aceptación interna de lo que es y nos permite realinearnos con la totalidad de la vida. La verdadera libertad y el final del sufrimiento estriban en vivir como si hubieras elegido deliberadamente cualquier cosa que sientas o experimentas en este momento. Este alineamiento interno con el ahora es el final del sufrimiento. No traje esto. Un sí, ¿verdad? Un sí. Vivir cada momento, el contenido de cada momento, el contenido de este momento, le llamamos cada momento, pero es el mismo momento, como si tú mismo lo hubieras elegido, porque el universo entero ha elegido el contenido de este momento. Dice aquí, el alineamiento interno, la aceptación con el ahora, con el contenido del ahora, es el final del sufrimiento. ¿Es imprescindible sufrir? Sí y no. Si no hubiera sufrido como has sufrido, porque aquí venimos diciendo que venimos porque hemos sufrido, ¿verdad? Dicen, no tendrías oportunidad como ser humano, ni humildad, ni compasión, no estarías oyendo esto. El sufrimiento abre el caparazón del ego, pero llega un momento en que ya ha cumplido su propósito. El sufrimiento es necesario hasta que te das cuenta de que es innecesario. La infelicidad necesita un yo fabricado por la mente con una historia, una idea conceptual. Necesita tiempo, pasado y futuro. Cuando retiras el tiempo de tu infelicidad, ¿qué queda? Únicamente este momento tal como es. Puede ser una sensación de pesadez, agitación, tirantez, enfado o incluso náusea. Eso no es infelicidad y no es un problema personal. No hay nada personal en el dolor físico humano. Simplemente es una intensa presión o una intensa energía que sientes en alguna parte del cuerpo. Al prestarle atención, la sensación no se convierte en pensamiento y de ese modo no reactiva el yo infeliz. Observa qué ocurre cuando dejas que la sensación sea. Surge mucho sufrimiento, mucha infelicidad cuando crees que es verdad cada pensamiento que se te pasa por la cabeza. Las situaciones no te hacen infeliz, ¿no? Pueden causarte dolor físico, pero no te hacen infeliz. Tus pensamientos, lo que piensas de esas situaciones, te hacen infeliz. Tus interpretaciones, las historias que te cuentas, te hacen infeliz. Los pensamientos que estoy pensando ahora mismo me hacen infeliz. Cuando te das cuenta de este hecho, rompes tu identificación inconsciente con dichos pensamientos. ¡Qué día más horrible! Él no ha tenido el detalle de devolverme la llamada. Ella me ha decepcionado. Pequeñas historias que nos contamos y contamos a otros, a menudo en forma de quejas. Están diseñadas inconscientemente para ensalzar nuestro deficiente sentido de identidad, haciendo que nosotros tengamos la razón y la otra persona esté equivocada. Tener razón nos sitúa en una posición de superioridad imaginaria, fortaleciendo nuestro falso sentido del yo, el ego. Este mecanismo también nos crea algún tipo de enemigo. Sí, el ego necesita enemigos para definir sus límites y hasta el tiempo meteorológico puede cumplir esta función. Los juicios mentales habituales y la contracción emocional hacen que mantengas una relación personalizada y reactiva con las personas y sucesos de tu vida. Todo esto son formas de sufrimiento autocreado, pero no las reconoces como tales porque son satisfactorias para el ego.
El ego se crece en la reactividad y el conflicto. Qué simple sería la vida sin esas historias. Está lloviendo. Acá decía, qué día más horrible. Él no ha llamado, él no ha tenido el detalle de devolverme la llamada. Yo estuve ahí, ella no. Ella me ha decepcionado. Cuando estés sufriendo, cuando te sientas infeliz, estate totalmente con lo que es ahora. La infelicidad y los problemas no pueden sobrevivir en el ahora. El sufrimiento comienza cuando nombras o etiquetas mentalmente una situación como mala o indeseable. Te sientes agraviado por una situación y ese resentimiento la personaliza, haciendo que surja el yo reactivo. Nombrar y etiquetar son procesos habituales, pero esos hábitos pueden romperse. Empieza a practicar en pequeños hechos el hábito de no nombrar. Si pierdes el avión, si dejas caer y rompes una taza, o si te resbalas y caes en un charco, puedes contenerte y no llamar mala o dolorosa esa experiencia. Puedes aceptar inmediatamente que ese momento es como es. Considerar que algo es malo produce una contracción emocional en ti. Cuando dejas que la situación sea, sin nombrarla, de repente dispones de una enorme energía. La contracción corta tu conexión con ese poder, el poder de la misma vida misma. Comieron el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ve más allá del bien y del mal, absteniéndote de etiquetar mentalmente. Dice Erich Fromm que el hombre es el único animal que se expulsa solo del paraíso. Y si lo relacionamos con algo que dice ahí en algún otro escrito, dice que fueron expulsados del paraíso cuando comieron el fruto del árbol del conocimiento, cuando creyeron que podían decir que algo era bueno o algo era malo, compañero. Entonces dice aquí, dice, ve más allá del bien y del mal, absteniéndote de etiquetar mentalmente las cosas, de considerarles buenas o malas. Cuando vas más allá del hábito de nombrar, el poder del universo se mueve a través. Cuando mantienes una relación no reactiva con las experiencias, muchas veces lo que antes hubieras llamado bueno, malo, dará un giro rápido, cuando no inmediato, mediante el poder de la vida misma. Observa qué ocurre cuando en lugar de considerarla mala una experiencia, la aceptas internamente, le das un sí interno dejándola ser como es. Sea cual sea tu situación existencial, ¿cómo te sentirías si la aceptases completamente como es ahora mismo? Hay muchas formas de sufrimiento sutiles y no tan sutiles que consideramos normales y que generalmente no reconocemos que nos hacen sufrir e incluso pueden ser satisfactorias para el ego. Irritación, impaciencia, ira, tener un problema con algo o alguien, resentimiento, queja. Puedes aprender a reconocer todas esas formas de sufrimiento cuando se presentan y reconocer, en este momento estoy creando sufrimiento para mí mismo. Si tienes el hábito de crearte sufrimiento, probablemente también harás sufrir a otros. Estos patrones inconscientes tienden a llegar a su fin por el simple hecho de hacerlos consciente, dándote cuenta de ellos a medida que ocurren. No puedes ser consciente y crearte sufrimiento a ti mismo. Este es el milagro. Detrás de cada estado, persona o situación que parece malo o malvado, se esconde un bien mayor. Este bien mayor se te revela, tanto dentro como fuera, mediante la aceptación interna de lo que es. No te resistas al mal, es una de las más altas verdades de la humanidad. Un diálogo, acepta lo que es. Realmente no puedo aceptarlo, hace que me sienta molesto y enfadado. Entonces acepta lo que es. Aceptar que estoy molesto y enfadado, aceptar que no puedo aceptarlo, sí, lleva aceptación a tu no aceptación, lleva rendición a tu no rendición. A continuación observa lo que ocurre. El dolor físico es uno de los profesores más severos que podemos tener. Su enseñanza es, fíjense, el dolor físico es un profesor muy efectivo. Su enseñanza es, la resistencia es inútil. No aceptarlo nunca te lo va a quitar.
Y el dolor físico, en algún momento siempre se nos va a presentar. No lo acepto. Ya se te quitó. Y como aquellos que creen que estando allá o allá, en lugar de estar acá, van a dejar de sentir ese dolor, ¿no? ¿Por qué no asististe a tu actividad aquí, a esto que estamos haciendo? Porque me sentía mal. Estando allá te sientes mejor. Para nada. Pero eso lo ponemos como pretexto muchas veces, ¿no? Nada podría ser más normal que el deseo de no sufrir. Sin embargo, si puedes abandonar esa actitud y permitir que el dolor esté presente, tal vez sientas una sutil separación interna del dolor, como un espacio entre el dolor y tú, por así decirlo. Esto implica sufrir conscientemente, voluntariamente. Cuando sufres conscientemente, el dolor físico puede quemar rápidamente el ego en ti, ya que el ego está compuesto en gran medida de resistencia. Lo mismo es válido para la incapacidad física extrema. Ofrecer tu sufrimiento a Dios es otro modo de decir lo mismo. No hace falta ser cristiano para comprender la profunda verdad universal contenida simbólicamente en la imagen de la cruz. La cruz es un instrumento de tortura, representa el sufrimiento más extremo, la mayor limitación, la mayor impotencia con la que un ser humano puede toparse. Entonces, de repente ese ser humano se rinde, sufre voluntariamente, conscientemente, y eso queda expresado en las palabras: hágase tu voluntad y no la mía. En ese momento la cruz, el instrumento de tortura, muestra su cara oculta. También es un símbolo sagrado, un símbolo de lo divino. Lo que parecía negar la existencia de cualquier dimensión trascendental en la vida, se convierte mediante la rendición en una abertura a esa dimensión trascendental. Hay otro libro de psicoterapia espiritual, compañeros, que se llama Un Curso de Milagros, en donde hablan de la crucifixión y qué significado, quitando lo metafórico o debajo de lo que está ahí escrito, qué significa la crucifixión. La inmunidad, ¿no? O sea, aquí lo expresó. Ni eso te puede hacer daño, ¿verdad? Aquí dice, ni de esa forma se dañó esta experiencia que se vivió, ¿no? Bueno, entonces antes de pasar a las siguientes lecturas, si gustan compartir me dicen, Dice aquí, casi todos nosotros, hemos tenido que vivir la fase oscura en nuestras vidas, los fracasos, las noches de nuestras vidas, cuando estábamos llenos de dificultades, preocupaciones y remordimientos, cuando sentimos la tragedia a fondo, pero con la diaria entrega de nuestras vidas a un poder superior, vienen la paz y la alegría que nos renuevan las cosas. Ahora podemos tomar cada día como un don radiante y gozoso de Dios que habremos de utilizar para Él y para nuestros semejantes. La noche del pasado se ha ido. Este día es nuestro. Dice, cuando dejamos de resistirnos a lo que es, cuando aceptamos lo que es, compañeros, ¿verdad? Se pasa de todo lo que hemos vivido al no aceptar lo que es, a esto que nos describen aquí con estas palabras: cada día como un don radiante y gozoso. Cuando dejamos de etiquetar, de nombrar, de catalogar. Ruego que tome este día como un regalo de Dios. Acuérdense, no existe más que este momento. La vida, una, eterna, siempre presente. Presente quiere decir regalo, compañeros. Pero nuestro condicionamiento
dice que un regalo debe de tener tales o cuales características, cuando que todo lo que se nos ofrece es un regalo, compañero. El problema está en cómo etiquetamos, en cómo estamos condicionados por las cosas, ¿sí? Por nuestros apegos, por nuestras falsas ilusiones, lo que hemos leído ahorita de sufrir para acabar de sufrir, ¿no? Entonces dice, ruego que tome este día como un regalo de Dios, pido darle gracias a Dios por este día y estar contento. ¿Y estar qué? Contento. ¿De quién depende esto, compañero? ¿Depende de cómo está el día? Entonces cuando alcanzamos la libertad de hacernos responsables de nuestro estado emocional. Y eso va a producir una modificación grandísima, en nuestras actitudes, hijo. Madurar, ¿no? Vamos a pasar del infantilismo, ¿no? De la conmiseración, de la depresión a la vida, compañeros. Entonces eso es lo que me dice este. Luego a ver qué me dice este otro. Este otro me dice, debemos practicar una modestia verdaderamente humilde. Todo esto a fin de que las bendiciones que conocemos nunca nos estropeen, que vivamos siempre en contemplación agradecida del que preside sobre todos nosotros. De un artículo que apareció en el Grapevine, que dice, nuestro anonimato es tanto una inspiración, 12 puntos sugeridos para la tradición de AA. El punto 12 dice, finalmente, nosotros los adictos creemos que el principio de anonimato tiene una inmensa significación espiritual. Nos recuerda que debemos anteponer los principios a las personalidades, que debemos practicar una modestia verdaderamente humilde. Todo esto a fin de que las bendiciones que conocemos nunca nos estropeen, que vivamos siempre en contemplación agradecida de Él que preside sobre todos nosotros. Aunque estos principios han sido expresados en un tono algo categórico, no son sino sugerencias para nuestro futuro. Nosotros nunca hemos reaccionado entusiásticamente a ninguna pretensión de autoridad personal. Bueno, aquí nos explica esto que acabamos de leer de la siguiente manera. La experiencia me ha enseñado que la personalidad del adicto tiene tendencia hacia la grandiosidad. Aparentemente con buenas intenciones puedo salirme por la tangente al perseguir mis causas. Mi ego toma el mando y pierdo de vista mi propósito primordial. Puede que incluso me atribuya el mérito por las obras de Dios en mi vida. Y aquí les recuerdo lo que les leí hace poco. Él está en todas partes. Por Él y solo por Él alcanzas todo lo que alcanzas. Por Él y solo por Él logras todo lo que logras. Esa es una forma de referirnos a la humildad, la verdad. También les he mencionado que eso mismo está expresado en el cuarto mandamiento, no robarás. No robarás el mérito por algo que está sucediendo cuando eso es lo que Él determina, ¿no? Entonces dice aquí, puede que incluso me atribuya el mérito por las obras de Dios en mi vida. Tal sentimiento exagerado de mi propia importancia es peligroso para mi sobriedad y puede causar un grave daño a la comunidad. Mi salvaguarda, la 12ª tradición, sirve para mantenerme humilde. Me doy cuenta que como individuo y como miembro de la comunidad no puedo hacer alarde de mis logros y que Dios hace por nosotros lo que por nosotros mismos no podíamos hacer, ¿no? Es darnos cuenta de unas cosas que muchas veces no percibimos. Creemos,
Pero si echáramos la vista hacia atrás, compañeros, la vista hacia atrás en una revisión de los sucesos de nuestra vida, sería tal vez más fácil darnos cuenta de que el que hace las cosas es Él y no nosotros, ¿no? Si gustan compartir, me dicen, ¿eh? Y luego este otro dice, ¿quién? Sí, Jaime. Soy Jaime César Juárez, localito. Aquí nos habla de esa fraternidad espiritual, más que nada ustedes dicen que aquí la podemos, nada más la podemos compartir aquí, o sea, practicarla y también en lugares abiertos, ¿no? Por ejemplo, que es la montaña, la playa, todo eso. Entonces, ahí nos dice usted que en esos lugares que hizo el hombre, por ejemplo, los edificios, ¿no? La iglesia, ahí no se puede practicar, no sirve. No, sí sirve, no, la iglesia, es que lo que significa la palabra iglesia viene del griego, no encontré el papel, pero lo que significa es el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo pues somos todos nosotros. Una iglesia refiere tanto a una comunidad local como a una institución que agrupa a cristianos de una misma confesión. En sociología este término designa a un grupo religioso institucionalizado y con vocación universalista. Etimología. La palabra iglesia proviene de una voz griega, transliterado como eclesia, vía el latín ecclesia. El sustantivo posee una doble herencia de significado en la Biblia. En el ámbito del mundo europeo occidental helenístico no cristiano, denotaba una asamblea o reunión de ciudadanos congregados en razón de una convocatoria pública. En la traducción del griego se emplea frecuentemente para traducir una voz hebrea que se refiere a la congregación de Israel o pueblo de Dios. Iglesia en algunos países, pasajes del Nuevo Testamento, podría combinar ambas ideas, la hebrea y la iglesia, o solo una de ellas, dando por eso profundo y complejo significado a las palabras de Jesús de Nazaret a Simón Pedro, recogidas en el Evangelio según San Mateo. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi pueblo o iglesia, en sentido concreto. Entonces, la iglesia, en otros pasajes, la palabra iglesia para designar aquello que los cristianos han definido a lo largo de su historia como cuerpo místico de Cristo o toda la comunidad universal de los creyentes. Se denomina iglesia al conjunto de fieles unidos por la misma fe y que celebran las mismas doctrinas religiosas. También es el edificio que consagran a Dios y donde le dedican culto. Pero aquí, como lo estamos tomando, es como la comunidad. Como una forma de espiritualidad colectiva. Sí, una comunidad de práctica espiritual, que es lo que queremos hacer. Sí. Hablamos de terapia de grupo, hablamos de la sangha en budismo, sí, mijo. De práctica. Es más allá que el conocimiento es conceptual, esto es vivencial, algo que tenemos que vivir, ¿no? Por ejemplo, fíjense, compañeros, ahorita se me vino a la mente un ejemplo. En la junta de hace rato, y lo sé porque fue un compañero a verme por ahí, les voy a leer esto que se llama la carta del perdón. Dice, a ti, alguien preguntaba cómo perdonar, ¿verdad? Dice, a ti, perdóname por fundirte con mis recuerdos, por no distinguir que eres un ser espiritual que amorosamente se prestó a la obra de teatro que protagonizamos en la tierra. Perdóname por hablarte de cualquier manera, por desconocer que tenemos un pacto, por herir tus sentimientos a partir de mis propias percepciones. Perdóname por cada minuto
en el cual creí que todo esto se trataba de ti y no de mí. Perdóname por nuestra historia juntos, por pretender cambiarlo, por no superarla. Perdóname porque me es fácil saber y sentir, no me es fácil saber y sentir quién eres realmente, porque a través de ti solo veo a mi niño lastimado, porque solo percibo dolor. Perdóname por no honrarte y no amarte lo suficiente. Me perdono completamente porque yo no tengo manera de saberlo todo, porque soy tan inocente como tú. Me perdono completamente por mi capacidad latente para lastimar, para resentir, para dañar, para odiar. Nada de esto ha sido creado conscientemente. Una fuerza interior, una razón, una memoria, una queja, un deseo y mi necesidad de escapar del dolor me impulsó. Yo merezco perdonarme completamente y lo hago ahora. Sin duda alguna te doy gracias porque en un acto de amor consciente o inconsciente compartiste esta vida a este mundo que me ha ofrecido todo. Gracias por lo vivido, por las experiencias que compartimos, por los dolores, por las lágrimas, por las risas, por las ausencias, por las heridas abiertas, por las palabras bonitas y por los que no lo fueron tanto. Todo ello me ha forjado como el ser humano que soy. Te doy gracias porque existes en algún lugar de mi ser y porque me escuchas ahora. Te bendigo. Lo siento por las memorias de dolor que comparto contigo. Te pido perdón por unir mi camino al tuyo para sanar. Te doy las gracias porque estás aquí para mí y te amo por ser quien eres. También te amo porque estás en mis recuerdos y porque es el momento de hacerlo, nunca antes lo fue. Estas palabras surgen, nacen, brotan y florecen en mi ser cuando el tiempo de mi mente es perfecto. El amor me busca ahora y me reencuentra contigo. Yo elijo estar en paz contigo. Yo soy esa paz en ti y en mí. Yo soy paz. Yo honro mi vida y la tuya tal como fue, tal como es. Yo hago una reverencia ante tu ser de luz, que es quien yo soy. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Fíjense, esto es práctica espiritual. Dice, inocente e intachable. Nunca consideréis a la gente como buena o mala, sino pensad siempre que toda persona es plenamente egoísta, ambiciosa, malvada, estúpida e inocente e intachable. Dice aquí. Se trata de que las personas actúan siempre de la mejor manera que saben y pueden dentro de las circunstancias en que se encuentran y que por consiguiente son en todo caso inocentes o intachables. Solo que su condicionamiento de toda la vida y las circunstancias en que se encuentran los llevan a considerar como lo mejor lo que a nosotros con nuestro propio condicionamiento nos puede parecer estúpido o depravado. No se trata de negar la existencia libre albedrío en el hombre, sino solo y sabiamente subrayar el papel que los condicionamientos previos juegan en la conducta humana. Esto ayuda a entenderse y aceptarse mejor a uno mismo y desde luego a entender y aceptar con mayor facilidad a los demás y su manera de portarse, por desagradable que a nosotros nos resulte. Todos hemos heredado del mundo del cine la imagen del bueno y el malo y la aplicamos desgraciadamente a toda persona que se pone a tiro de juicio en nuestra vida, dividiendo a la humanidad entre buenos y malos, con imágenes bíblicas para recargar más las tintas, sin caer en la cuenta de que al hacer esto estamos usurpando el papel de Dios con funestas consecuencias para nuestra vida social y nuestro desarrollo personal. Dice aquí, si los buenos fueran blancos y los malos negros, la pequeña María Luisa sería a rayas. En la Sagrada Escritura, os matarán creyendo que le hacen un favor a Dios. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Yo soy el peor de los pecadores, pero lo que hice, lo hice por ignorancia. Mi conciencia no me reprocha nada, pero eso no quiere decir que yo esté sin pecado. Eso lo dice Pablo. Y acá más adelante nos dice que el auténtico perdón consiste en caer en la cuenta que no hay nada que perdonar. ¿No? No hay nada que perdonar. La forma en que termina esta, dice,
yo hago una referencia ante tu ser de luz, que es quien yo soy. Es hacer desaparecer la otredad, dejar de considerarnos otros, todos somos el mismo, ¿no? Bueno, entonces acá, eso estaba, creo que estaba leyendo esto de acá. Aquí nos habla de la verdadera humildad, de no atribuirnos el mérito por las obras de Dios en mi vida, de que eso puede ser dañino. Dice, no puedo hacer alarde de mis logros. Dios hace por nosotros lo que por nosotros mismos no podíamos hacer. La humildad, por Él y solo por Él, alcanzas todo lo que alcanzas, o logras todo lo que logras. Y si no alcanzas, si no te das cuenta de que en cualquier cosa es un logro, ahí dice, abandona el orgullo de creerte tú el hacedor. Si no te das cuenta que es un logro, porque para algo va a servir, por Él y solo por Él no logras todo lo que no logras, abandona la culpa de creerte tú el hacedor. No atribuyas a ti los méritos que no te pertenecen, ¿no? Y acá el sufrimiento es optativo. Nadie nos obliga a renunciar a nuestro sufrimiento. Es gracioso recordar los reacios que éramos a rendirnos a esto que llamamos recuperación, a la transformación, al cambio. Parecía que pensáramos que la vida de los adictos activos era maravillosa y satisfactoria. Yo creo que eso pudo haber sido solo en épocas muy tempranas, o que viviendo realmente la actividad adictiva se da uno cuenta de que no tiene nada de maravillosa y satisfactoria, y que renunciar a las drogas era peor que cumplir una cadena perpetua a trabajos forzados. Están los que piensan que les estamos quitando algo bueno, algo que vale la pena, dice aquí. Pero en realidad la verdad era exactamente lo contrario. Nuestra vida era una pena, pero teníamos miedo de cambiar el sufrimiento conocido por la incertidumbre de la recuperación, del cambio, de la transformación. En recuperación también es posible sufrir, aunque no es necesario. Y aquí esto no está bien escrito, ¿no? Si estamos sufriendo en recuperación, quiere decir que no estamos en recuperación. Nadie nos obliga a practicar los principios, ir a reuniones. No existe la milicia que nos obligue a hacer las cosas para librarnos del dolor, pero tenemos elección. Ya hemos elegido abandonar la pena de la adicción adictiva por la cordura que es lo que manifiesta la recuperación, eliminar esa locura de consumir de nuevo la primera dosis, ¿no? De otra vez caer en la conducta autodestructiva, dañándome yo mismo, ¿no? Ya sin llegar hasta el consumo, con la pura emoción, ¿no? Dice aquí. Ahora sí estamos preparados para cambiar el sufrimiento de hoy por una paz cada vez mayor. Si estamos preparados, contamos con los medios para hacerlo si realmente queremos. No tengo que ser desdichados a menos que lo desee de verdad. Hoy cambiaré mi sufrimiento por lo que obtengo yo con el cambio, la transformación que me permite tener bajo control mi enfermedad. Que no es lo mejor lo que me permite eso, sino realmente eliminar el sufrimiento es lo que me permite obtener lo que llaman recuperación, ¿no? ¿Alguien gusta compartir, compañeros? Entonces, cuando estoy en el camino de la recuperación, ¿no hay sufrimiento? No. Si hay dice nuestra literatura, no nos lamentaremos por el pasado ni desearemos cerrar las puertas que hay. Y para mí eso me es muy familiar. Opera la ley de la gravedad del dolor. Si lo que vas obteniendo tú con tu cambio no te es gratificante,
va a volver a operar la ley de la gravedad del dolor y vas a tener que volver a consumir. Si te lamentas por lo que has vivido y no te das cuenta de que lo que has vivido es para eliminar el sufrimiento, como dijimos, es imprescindible el sufrimiento, sí, hasta que te des cuenta de que no y ya puedas dejar de sufrir, ¿no? Y a mí me pasó eso, yo dejé de consumir, pero seguí sufriendo como loco. Es lo que nos decía, ¿no? Tenemos la situación de estar en una, así como la resistencia a lo que ya es, causa el sufrimiento. Eso es, la resistencia a lo que es causa sufrimiento, mijo. El ver que una ilusión, que un condicionamiento, que un apego tuyo, ¿cuál de mis apegos, cuál de mis hacimientos ha sido violado? ¿Cuál de las cosas que yo digo que deberían de ser, no están siendo? Fíjese que es algo que también a mí a lo mejor me pasaba en cierto momento de mi consumo. Sin darme cuenta estaba sufriendo, pero en el momento yo me enojaba porque me lo querían quitar. Y yo sentía que era una forma de no sufrir, una forma de disfrutar. Y no lo estaba disfrutando, ahora me doy cuenta que no lo estaba disfrutando. Sí, no había disfrute. Eso también es otra mentira. Cuando hablan de la enfermedad de la adicción dicen, es una enfermedad que produce placer a corto plazo y dolor a largo plazo. Toda adicción empieza con dolor, que es lo que te lleva a consumir, y termina con dolor. Y cada vez se va agrandando más el dolor, ¿no? No hay sufrimiento. Pero para nosotros era motivo de supervivencia vendernos la mentira de que así no sufríamos, ¿no? Sí. Entonces, pues, es un cambio grande el que buscamos aquí, ¿no? Eso de que nos digan que todo es elección de nosotros y pues tenemos que asumir la responsabilidad, compañeros. Y realmente venimos a cambiar, ¿no? Ya nos hablan aquí de una experiencia espiritual. Es un cambio, una transformación. De esto nadie sana, y cuando hablo de sanar, es mantener bajo control la enfermedad siendo el mismo. Tiene que cambiar por completo. Y les he hecho hincapié en que vean qué tanto se siguen pareciendo, qué tanto siguen actuando como siempre han actuado, o si ya empiezan a actuar y a sentir diferente a como han vivido siempre. ¿Qué tanto? Eso es muy fácil de notar. Sigo siendo el mismo, sigo recurriendo a lo mismo. Vean cada uno de sus actitudes, de lo que hacen, de lo que piden, de lo que dan. Una forma muy breve de resumirlos. ¿Seguimos en la morada de la carencia o ya empezamos a estar en la morada de la abundancia? ¿Tenemos puesta la atención en lo que tenemos o en aquello que creemos que necesitamos? Porque la gratitud no brota si tu atención está puesta en lo que no tienes, en lugar de estar puesta en lo que tenemos. Y por el momento no valoramos lo que tenemos. Se nos olvida muy rápido que hace poco no lo tuvimos y que no lo podíamos tener. Ya se nos olvidó. Ahora nuestra atención ya pasa a otra cosa que quisiéramos tener. Y así es cuento de nunca acabar, ¿no? También otra forma muy fácil de verla es lo que dice: el espíritu da vida, la carne no cuenta para nada. ¿Qué tan atado estoy a lo material? ¿Qué tan atado estoy a lo material? ¿Alguien gusta compartir, compañeros? Bueno, pues entonces les agradezco mucho, ¿eh?